Buenas noches muchachos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Ok, me escuchan. Perfecto. Bueno, hoy es 29 de julio del año 2022. Estas son las clases de sistemas financieros del ITESUD. Y el día de hoy vamos a hablar, o mejor dicho, vamos a finalizar el capítulo 3 que tiene que ver con, con los fideicomisos y titularizaciones que se tiene dentro del mercado financiero. Y también vamos a ver finalmente la parte que estaban un poco dubitativas en relación a cómo se debe de realizar el taller, porque también vamos a observar lo que se trata el análisis y evaluación financiera. Entonces, para comenzar, vamos a ver un pequeño video sobre qué efectivamente se tratan los fideicomisos y también vamos a ver continuamente qué es una titularización. ¿Les parece? ¿Qué es un fideicomiso? La palabra fideicomiso proviene del latín fideicomiso, en la que fidei quiere decir confianza y comisus, confiado. Fiducia en español significa exactamente eso, confianza, fe. El fideicomiso financiero es un instrumento por el cual una persona, el fiduciante, traspasa ciertos bienes a las manos de otra, el fiduciario. Esta figura se basa completamente en la confianza. El fiduciario se compromete a seguir al pie de la letra las condiciones en las que se le otorgan los bienes. Hagamos un poco de historia. El fideicomiso era muy frecuente en la República Romana. El testador, en forma de ruego, utilizaba este tipo de instrumento para beneficiar a una persona que no poseía la capacidad de ser su heredero, como por ejemplo las mujeres. El testador dirigía el ruego a un tercero para que cumpliera con su disposición de última voluntad. El robo fideicomiso es el equivalente a los bienes que hoy en día se le entregan en fideicomiso al fiduciario. En la actualidad existe una variante de esta antigua figura que es muy utilizada por las empresas para obtener financiamiento. Se trata del fideicomiso financiero. Este instrumento permite que el patrimonio de una persona o empresa pueda ser separado del resto de sus activos, protegiéndolo contra riesgos propios del negocio y posibles acreedores. El fideicomiso financiero protege los bienes ante cualquier riesgo comercial, operativo o financiero que corra el fiduciante o el fiduciario. El que entrega los bienes, fiduciante, pierde la propiedad sobre ellos y el que los recibe, fiduciario, debe apartarlos de sus propios bienes y destinarlos exclusivamente al fin acordado con el fiduciante. Ambas partes constituyen un contrato de fideicomiso. Veamos un ejemplo de la vida diaria. Una tienda de tecnología vende televisores en cuotas. ¿Qué beneficio supone esta operación? Si lo analizamos desde la óptica del mercado de capitales, la tienda, a la que a partir de ahora llamaremos fiduciante, está originando créditos. Luego venderá la cartera de créditos en el mercado, securitizándola. Para ello es necesario un fiduciario, que puede ser un banco o una sociedad de bolsa, un organizador, un colocador, que también puede ser una sociedad de bolsa, un auditor, un asesor legal y una calificadora de riesgo. Con todos estos participantes, el fiduciante puede constituir un fideicomiso y descargar su cartera en el mercado, haciéndose de la liquidez necesaria para seguir constituyendo créditos. El organizador toma la cartera originada por el fiduciante y con ella estructura los bonos, valores de deuda fiduciaria, PDF, que luego serán vendidos en el mercado a través del colocador. Una vez que los bonos fueron vendidos a los inversores, el colocador deposita el dinero recibido en la cuenta del fiduciario, quien a su vez transferirá el monto correspondiente al fiduciante. El beneficio para la compañía consiste en anticipar su flujo de dinero, estoquearse en mejores condiciones y originar nuevos créditos vendiendo sus productos en cuotas. Este circuito, que se repite una y otra vez, le permite incrementar su nivel de ventas, haciendo más eficiente su negocio de punta a punta. En conclusión, con la incorporación de un fideicomiso financiero, las empresas tienen una alternativa genuina de financiación en el largo plazo. Bueno, perfecto. Hemos visto un poco de lo que se trata los fideicomisos. Ahora vamos a ver también de qué también se está también hablando las titularizaciones, ¿ok?
para comprársela, o en este mundo en el que vivimos, de tipos de interés bajos, la familia quiere comprarse una casa, puede hacer dos cosas: o ahorrar para comprársela, o en este mundo en el que vivimos, de tipos de interés bajos e intervenidos, pedir un préstamo a un banco. Lo normal sería que este préstamo se avalase con algo que no fuera el bien que se va a comprar, esto es, la casa. Esto sería lo normal. Pero en este sistema viciado se acepta como colateral el propio bien para el que se pide el préstamo. Cualquiera puede comprarse una casa y los precios se disparan. La gente responsable que piensa que es mejor ahorrar, pues no pueden comprarse una casa en la vida, ya que las hipotecas concedidas de forma irresponsable disparan el precio de las casas. No es ningún misterio, salvo para la ingenuidad buscada del Estado, que el crecimiento se basa en un esquema de Ponzi, donde el valor de la casa sube simplemente porque más gente puede acceder a un préstamo para comprar la vivienda. Incluso en un sistema de banca central moderna con reserva fraccionaria, los bancos comerciales no pueden crear dinero de la nada infinitamente. Llega un momento en que, 1, el dinero pues se acaba, y 2, los bancos empiezan a verse demasiado expuestos a la caída de esta estafa piramidal. Es para resolver estos, entre comillas, problemas que se crean las titulizaciones, las que ahondan en la subida de precios, ya que permiten que el ritmo no pare. El banco llega a un punto en el que no tiene dinero, pero algo que sí tiene es gente que le debe dinero. Tiene los contratos de préstamos que ha firmado con la gente a la que ha entregado una hipoteca, en base a los cuales va a recibir un flujo de dinero a lo largo de los meses. Si quiere seguir dando hipotecas, necesita dinero. Para conseguirlo, va a titulizar estos préstamos. Veamos cómo se tituliza un préstamo individual. Aquí tenemos una pareja que ha pedido una hipoteca al banco. Por poner números simples, digamos que el préstamo concedido en esa hipoteca es de 10.000 unidades monetarias. El banquero le da el dinero para que compren su casa y ahora esta pareja tiene que devolver al banco 10.000 unidades monetarias. El banquero tiene la opción de esperar tranquilamente los reembolsos del préstamo o vender ese préstamo a un vehículo especial. Este le dará sus 10.000 unidades monetarias y se quedará con el préstamo. Este vehículo especial ahora posee el préstamo. La familia pagará al banco su cuota mensual y el banco pagará al vehículo especial. El vehículo especial emite unos bonos que son llamados bonos de titulización hipotecaria y los vende a inversores. Ampliemos el ejemplo. Ahora el banco tiene 10 préstamos. Imagina que las parejas están pagando una cuota mensual por el préstamo de 10 unidades monetarias. Estos se venden al vehículo, el que emite los títulos. Como la cuota mensual es de 10 unidades monetarias y son 10 hipotecas, el vehículo puede emitir 100 bonos que remuneran mensualmente con una unidad monetaria cada uno. Ahora, cuando la pareja paga su cuota, los títulos van pagando a sus inversores de esta manera. Empiezan remunerando los verdes, que se llaman bonos del tramo senior, y cobran antes que nadie. Ya veremos más adelante que esa seguridad da menos rendimiento, como es obvio. Luego los amarillos, que se llaman mezzanine, los que cobran después de los senior, pero antes que el último tramo, que es el tramo equity, o tramo de primeras pérdidas, el cual solo cobran después de que hayan cobrado los otros. Esto hace que invertir en ellos sea más arriesgado, y por lo tanto los inversores exigirán más rentabilidad para compensar ese riesgo, ya que imagina que dos familias pierden el trabajo y no pueden pagar la cuota. El fondo recibe el dinero de las parejas que se han pagado y empieza a repartir a los bonistas de acuerdo con la cascada de pagos que vimos. Se remunera a los bonos senior, luego los mezzanines, y para cuando toca pagar a los inversores que invirtieron en el tramo equity, pues no hay dinero y estos no reciben nada. Si judicialmente más adelante se recupera algo, pues algo también recuperarán ellos. Las agencias de rating estudian la calidad de los préstamos a titulizar y otorgan una calificación a cada tramo. El tramo senior se le otorga la valoración AAA y quiere decir que es una inversión segura. Aunque las cosas se tuerzan, si inviertes en este tramo, casi al 100% de seguridad recuperarás lo invertido. A la mezzanine le dan la BBB, que viene a decir que con casi toda seguridad recuperarás la inversión, pero algo de riesgo hay. Por último, la equity obtiene CCC o no se le da rating, lo que viene a decir que estás expuesto a ser el primero que pierdas si las cosas van mal. La forma en que el dinero se distribuye por el fondo está simplificada en estos ejemplos. Veamos cómo es realmente. Tenemos aquí un vehículo especial que ha adquirido una serie de préstamos. Pongamos que son hipotecas de uno o varios bancos. El valor de estos préstamos hipotecarios es de 100.000 euros. Obviamente el valor en un ejemplo real sería muy superior, pero para no liarnos con cifras de muchos ceros, pues 100.000 euros. Se emiten los bonos. Se emiten, por ejemplo, bonos por valor de 80.000 euros de categoría senior, 15.000 de categoría mezzanine y 5.000 de equity o primeras pérdidas. Los inversores dan dinero a cambio de adquirir los bonos, que les van a dar un interés. Este dinero se usa para conceder más hipotecas, salvo el dinero que se entrega para comprar los bonos equity
equity, que se queda guardado y no se presta. Los intereses de los bonos de cada tramo son los que veis aquí. Obviamente, a más riesgo, más interés. Empieza a pasar el tiempo. El primer mes, el fondo tiene en sus bases que va a pagar los intereses, obviamente, y que va a devolver el 10% del nominal total de los bonos. Si el nominal total es 100.000 euros, va a devolver 10.000 euros, pero lo hará siguiendo un orden que ahora veremos cómo es. Para llevar a cabo el reparto, el vehículo ha recibido de la cuota de los préstamos 1.250 euros por los intereses de dichos préstamos y 10.000 euros de devolución del principal. El vehículo no recibe dos pagos separados, sino que recibe un dinero en conjunto de esos préstamos. El primer mes, por tanto, ha recibido este importe. El dinero que se guardó en el tramo equity se suma a esta cantidad, obteniendo el monto que se usará para remunerar los títulos. En este ejemplo, el primer mes el vehículo dispone de 16.250 euros. Lo primero que se paga son los intereses de los bonos senior. Después, y como los préstamos han ido bien, se pagan los intereses de los bonos Missai. Posteriormente, y antes de pagar los intereses de los equity, se devuelve parte del principal de la deuda senior. Nos sobran 5.150 euros, de los cuales 5.000 se vuelven a guardar en dinero líquido y el resto se pueden usar para remunerar los intereses del tramo equity. Los intereses del tramo equity se remuneran al final de todo. El segundo mes se esperaba, para poder repetir el proceso y que todos los bonos fuesen remunerados, recibir de los préstamos la cantidad de 11.150 euros. Pero en su lugar se recibieron 10.015 euros. Empieza a haber un porcentaje de fallidos, pero de momento no preocupa especialmente, salvo a los inversores equity, que sabían a lo que se exponían. Más adelante veremos quiénes suelen ser estos inversores. Se vuelve a sumar los 5.000 euros como antes. El total con el que se inicia la cascada de pagos es 15.015 euros. De esta forma se paga primero los intereses de la deuda SID, después los de la deuda Missai. A continuación se amortiza parte del principal de la deuda SID, 1.000 euros, 10% del total del fondo. Tras esto quedan 4.015 euros. ¿Se remuneran los intereses del tramo equity? Pues no. Ese dinero es el escudo contra fallidos de los tramos senior y Missai, y por tanto solo se puede usar para remunerar intereses equity si no ha habido pérdidas. Y las ha habido, ya que si antes eran 5.000 euros los que se guardaban, los impagos hacen que la cantidad que se guarde haya disminuido a 4.015 euros. Normalmente el banco, o los bancos, digo. Bueno, entonces básicamente ahí vimos un video que nos esquematiza de alguna forma cómo funciona, digamos, el sistema fiduciario y también cómo funciona el sistema de las titularizaciones. Hay un hecho bastante importante dentro de la fiducia, ¿no? O sea, este término viene de los romanos. Fiducia en italiano significa confianza. Entonces, ese término se castellanizó tanto que lo hicimos propio de nosotros y cada vez que escuchamos fiducia, digamos que nos están diciendo que tengamos confianza, ¿no? Y también cuando hay el fiduciario, el fiduciante, nos están diciendo que ellos son parte de esta transacción de confianza que debe existir dentro del sistema financiero. Yo no sé qué tantas noticias ustedes vean sobre finanzas todos los días, pero ayer, justo el día de ayer, estábamos hablando de los fideicomisos. Bueno, se estaba hablando de los fideicomisos por esta razón, porque los hermanos de Isaías crearon un fideicomiso para recibir bienes que fueron incautados en el 2008. Para el 2015, a las 14 horas, está convocada la apelación del caso de Isaías, donde se había pedido la restitución de esos bienes para esta sentencia que fue apelada. Entonces, en relación a la materia que estamos viendo, o mejor dicho, a este tema que estamos viendo sobre fideicomisos y titularizaciones, es muy importante entender que estas figuras no son figuras olvidadas o otroras o muy antiguas o están fuera de contexto a nuestro crecimiento, digamos, lógico de nuestra sociedad. Es todo lo contrario, son figuras actuales y que se utilizan en el día a día para obviamente resolver casos muy, muy fuertes legales, como es el caso de los hermanos Isaías, que como todos sabrán, fueron hijos de Roberto Isaías, quien era dueño del Filan Banco, y esta a su vez era también hijo del dueño del Banco de la Costa, que fue en la época de la plutocracia. Entonces vemos toda esta secuencia de que efectivamente el status quo, de alguna forma, utilizando estos instrumentos financieros, trata de impedir o de no lograr que se ejecute la sentencia en contra de ellos, ¿no? Utilizando el título del fideicomiso. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué ellos utilizan el fideicomiso? Si estamos entendiendo un poco de lo que vimos del video. Lo pueden escribir, lo pueden decir. ¿Alguien se dio cuenta de por qué ellos pueden utilizar esta figura del fideicomiso? Tal vez porque es la figura legal que les permite acceder a lo que están reclamando. Exacto, es su Tal figura vez legal, como ¿no es cierto? personas, Ajá, es su figura como legal. Eso no personas hay... naturales no lo van a poder lograr nunca.
Ya, o sea, sí, en eso estoy de acuerdo contigo, Jairo. Claro, su figura legal es la que le permite, pero ¿por qué? ¿Qué les permite hacer? Si tú fueras, digamos, Jairo Isaías, ¿qué te permite hacer? ¿Qué vas a recibir con el fideicomiso? Voy a recibir la mayor cantidad de bienes que estoy reclamando ¿Pero a dónde? y con ¿A quién? ¿A tu nombre o a a, nombre de quién? a favor de esta administradora que viene a ser el fideicomiso. Exactamente. Ya una vez que, bueno, digamos que yo perdí todas mis argucias legales, perdí en primera instancia, segunda instancia, ya me fui a la Casa de Apelación, fui a la Constitución, o sea, fue a todo lo judicial posible. Digo, ok, yo como Isaías ya no tengo ningún instrumento más legal, pero ¿qué les parece? Yo creo otra tercera persona, un fiduciante, y les digo que depositen ahí, porque ya, yo ya sé que perdí, pero al final son mis bienes y quiero que él se haga cargo, ¿no? De todo este paquete que me están incautando. Entonces, ya no quiero para mí, pero quiero para un tercero, de alguna forma, ¿no? Eso es lo que están tratando de hacer con esta figura del fideicomiso, ¿ya? O sea, para que se vea que sí es un caso real y que sí se da en el Ecuador. Ahora, vamos a ir un poquito rápido para avanzar en la parte también de la evaluación financiera, ¿ya? Entonces, las administradoras de fondos de fideicomiso son sociedades anónimas controladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, facultadas para administrar fondos de inversión de negocios fiduciarios. Ya entendamos, ¿no? Que fiducia siempre es confianza, negocios de confianza, por así decirlo, representante de fondos internacionales de inversión y administración de fondos cotizados, entre otros. Fondos cotizados son todos los que eh, están cotizando en bolsa, no en bolsa de valores. ¿Ya? ¿Qué más? Debe tener un mínimo capital suscrito de $400, es decir, no está de $400,000 para fondos internacionales y también debe de administrar negocios fiduciarios al menos por esa misma cantidad. Debe tener al menos un capital suscrito de 400,000, mejor dicho, de 600,000, lo que nos está hablando de que al menos este es un nivel de piso 3, ¿no? Para hacer un fondo de fideicomiso debe de ser un piso 3, dicho en argot financiero, ¿no? O sea, es la décima parte de un banco, que es 10 millones. Entonces, para tener una administración de fondos y fideicomisos, debo de tener al menos $1,000,000 dentro de mi patrimonio. Sí, y para hacer obviamente las operaciones de negocios internacionales, necesitaré al menos un 20% más, por eso nos habla de los 800,000. Ahora, ¿qué es un fondo de inversión? El fondo de inversión constituye el patrimonio común integrado por las partes de varios inversionistas, personas naturales o jurídicas y las asociaciones de empleados legalmente reconocidas para la inversión de valores, bienes y demás activos que la ley permita, correspondiendo a la misma la gestión de la compañía administradora de fondos y de fideicomiso. Con el dinero aportado en el patrimonio común por usted y por los demás ahorristas, la administradora conforma un portafolio, exactamente, que es el portafolio de títulos valores de distintas características en cuanto a plazos, tasas de interés. Es decir, un portafolio habitualmente está constituido por dos partes, la cartera productiva y la improductiva. Y a la cartera productiva e improductiva la vamos a dividir en días. Habitualmente es de 1 a 30 días, de 31 a 60, 61 a 90, 121 a 50, 151 a 80, 180 y así sucesivamente hasta completar el año. Y aparte de la división en días, también está dividida por sectores, digamos, económicos, por así decirlo, porque está dividida por consumo, está dividida por vivienda, por educación, y también está dividida por otro, consumo, hipotecas, vivienda, y también se puede dividir en otros rubros relativos a la cartera, ¿sí? Entonces, así está constituido un portafolio, productivo, improductivo, y del productivo e improductivo se divide en sectores, en días y en sectores. Entonces, más o menos de esa forma es lo que tiene un fondo de inversión. Es decir, que encuentra la mayor diversificación para minorar su riesgo frente a la exposición del mercado financiero. ¿Sí? Ahora, los aportes quedarán expresados para el caso de los fondos administrados en unidades de participación de igual valor y características, teniendo el carácter de no negociables en el caso de los fondos colectivos y los aportes se realizarán en cuotas que son valores negociables en la bolsa de valores. Entonces nos está diciendo también que los socios aportan de forma mínima, mejor dicho, tienen un aporte mínimo y también obligatorio y estricto hacia el fondo de inversión con el propósito que este siga incrementándose y aumentándose al nivel o alcance que haya decidido la Junta de los Accionistas, o mejor dicho, la Junta de Socios, y efectivamente no se puede negociar este tipo de cuotas, pero más bien sí se puede negociar la inversión en total que se está realizando.
Ahora, ¿qué son los negocios fiduciarios? Son actos de confianza en virtud de los cuales una persona constituyente entrega a otra fiduciaria uno o más bienes determinados, transfiriéndole o no la propiedad para que ésta cumpla con ellos una finalidad específica en beneficio del constituyente o de un tercero, lo que estamos hablando, ¿no? En el caso de Isaías, bueno, ya perdí en todas las instancias, pero ¿saben qué? No quiero que me den a mí, sino que me den a otra fiduciaria, pero quiero quedarme con mis bienes a la final, ¿no? Que ese es el meollo del asunto, ¿no? Que no quieren perder ese tipo de poder. Y vemos que sí se puede, que la figura sí existe y por lo tanto podrían hacer ese tipo de apelaciones para no perder los bienes. Ahora, ¿qué es un encargo fiduciario? Es el contrato por el cual el constituyente instruye a una compañía administradora de fondos y fideicomisos fiduciaria para que de manera temporal e irrevocable cumpla diversas finalidades, tales como la gestión, inversión, tenencia, guarda, entre otros, en favor propio de un tercero llamado beneficiario. No existe transferencia de la propiedad de los bienes. Entonces, efectivamente, aquí nos confirma, ¿no?, que este tipo de figura tiene como propósito, tiene un propósito único, un objetivo muy claro, y es cuando ya me entreguen los fondos o cuando la persona X ya me destine el monto de la cantidad asignada. Efectivamente, yo debo de hacer guarda tenencia y cerrar ese encargo fiduciario y efectivamente quedarme con todo lo que esta cartera o este portafolio obtenga, ¿no? Entonces, recuerden, esto es lo que dentro de la figura de fiducia, existe el encargo fiduciario, que es el movimiento que hacen las fiduciarias. Entonces hay que tener bastante precaución o observar de que eso se trata de un encargo fiduciario. Ahora, también existe otra figura que se realiza entre las compañías, obviamente legalmente constituidas, que es el contrato, o mejor dicho, fideicomiso mercantil, que es un contrato por el cual una o más personas naturales jurídicas llamadas constituyentes transfieran de manera temporal y irrevocable una o más bienes de sus bienes o un patrimonio autónomo administrado por una compañía, y esta administradora llamada fiduciaria cumple con una finalidad determinada. De nuevo, todo tipo de fideicomiso tiene claro el objetivo por el cual se está conformando y el nivel de alcance en monto de inversión que debe tener para dar por finiquitados sus servicios, en tal caso por dar finiquitado el contrato por el cual se le está atribuyendo cierto poder. Ahora, aparte del fideicomiso mercantil, tenemos otro tipo de fideicomisos que son los de administración, garantía, inversión e inmobiliario. Ya, entonces, esto es todo lo que podemos decir en relación a los fideicomisos, los tipos y claramente el objetivo que estoy diciendo. Bueno, Jairo me pregunta, ¿qué pasa cómo cierras el fideicomiso si los fiduciarios no desean? Ya, ¿cómo cierro el fideicomiso si mis fiduciarios no desean? Bueno, ahí se puede hacer un adendum, ¿no? Pues, ¿cómo cierras el fideicomiso si los fiduciarios no desean? Ya, entonces, bueno, si yo me veo, digo, qué chévere este fondo de fideicomiso que yo tengo, hace bien su labor, gestiona bien los fondos, está perfecto porque todos mis activos veo que están en diferentes tipos de cartera y mi portafolio está súper diversificado y digo, ok, yo quiero seguir con este fideicomiso. Entonces yo simplemente hago un adendum. ¿Cómo cierras? Sí, ¿no? ¿Cómo cierras el fideicomiso si los fiduciarios no desean? Entonces simplemente hago un adendum al contrato y hago un incremento del plazo, ¿no? Entonces simplemente sigue así. Se hace una negociación, un adendum al plazo y se continúa con el fideicomiso. Ya, entonces vamos a lo siguiente, que es la emisión de valores. Son las empresas o instituciones del sector público o privado del ámbito financiero y no financiero que acuden al mercado de valores demandando recursos, para lo cual emiten valores de renta variable o fija a corto, mediano o largo plazo, los mismos que son adquiridos por los inversionistas. Entonces, ¿qué son valores de renta fija o variable? Cuando yo voy a un banco, lo que hablamos, ¿no? Cuando nos ofrecen la tasa pasiva y activa, estamos hablando de rentas fijas. Mientras cuando estamos dentro de la bolsa de valores, yo estoy asumiendo un riesgo y ese riesgo, digamos, es variable porque ese riesgo está asumiendo una prima de riesgo, la inflación y la suma de la tasa activa, que digamos, esta prima de riesgo o sí, esta prima de riesgo país, les saben decir, en algunos casos se suma y esta siempre varía día a día. Entonces yo estoy fluctuando siempre en un tipo de renta variable a la cual yo quiero obtener un cierto rédito, ¿no? ¿Qué son las compañías calificadoras de riesgo?
Son sociedades anónimas o limitadas controladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que tienen por objeto la calificación de riesgos de los valores y emisores y dan una opinión sobre la solvencia y capacidad del pago del emisor. Bueno, ya hablamos un poco de lo que era la solvencia. Recuerden que están midiendo la solvencia y capacidad de pago del emisor. Entonces, cuando hablo de la capacidad, solvencia y capacidad de pago, me están hablando de la solidez que puede tener este emisor al momento de sostener algún tipo de riesgo, ¿no? En el Ecuador tenemos 14 tipos de riesgo, ¿sí? Desde el triple A hasta el D. El D significa default. Entonces, literalmente, ustedes nunca en su vida van a leer que una cooperativa es clasificado D, porque significa que ya la cooperativa debe de extinguirse, o nunca van a ver un banco en nivel D, porque significa que se debe de disolver. Ya se está en riesgo cuando ya se comienza con una calificación C. La mayoría de cooperativas dentro del Ecuador tienen una calificación B, mientras que los bancos, no hay ningún banco dentro del Ecuador que tenga la calificación triple A más bien tiene solo doble A menos. Entonces, ese es el tipo de calificación que se da dentro del Ecuador y también, no digamos que dentro del Ecuador, sino también es una calificación de forma generalizada que se realiza a nivel mundial y regional. Todos califican de esa forma, o al menos dentro de América, Unión Europea y, bueno, África y Medio Oeste, digamos que tenemos, Medio Oriente tenemos esta calificación. No estoy muy seguro si en Asia también llevan estas 14 calificaciones o las 17 calificaciones que se tiene dentro de esta forma de medir del riesgo. Ahora, las calificadoras de riesgo se constituirán con un capital suscrito pagado en su totalidad numerario de $150,000. Entonces nos está hablando que yo para hacer una calificadora de riesgo necesito no el 10%, sino el 0.01% de lo que necesita para hacer un banco. Sí, porque me están hablando del capital numerario, es decir, el capital suscrito y el capital pagado. Entonces hay que estar pendiente si quieren ponerse este tipo de negocios. Ahora, ¿qué es la auditoría externa? Es la actividad que realizan personas jurídicas especializadas en el área que dan a conocer su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros que se presentan dentro del estado de situación financiera y el estado de resultados integral para las operaciones de la entidad auditada. Entiéndase que obviamente los bancos y digamos toda organización, mejor dicho, no toda organización se encuentra obligada a que se le realice auditorías externas. Sí, los bancos por su nivel de flujo, que es mayor ya dijimos, a $10 millones, pero en el caso de las compañías deben de superar al menos los 100 salarios básicos para que efectivamente se realice sea obligatoria la realización de una auditoría externa, ¿sí? Entonces, las compañías, las organizaciones, las empresas no se encuentran tan obligadas a llevar una auditoría externa, pero sí los bancos, sí todas las cooperativas, sí todos los bancos, sí todas las mutualistas, más no todo el sector económico popular y solidario, porque las bancas comunales, las cajas de ahorro, las auxiliares financieras pueden o no alcanzar este tipo de monto dentro de sus movimientos, entonces no están tan obligados a que se realice la auditoría externa. Sin embargo, por, digamos, cuestiones de ética, de hacking, de moving, de todo lo que le quieran ver, se deberían de realizar para tener un mejor alcance, para que obviamente la organización maximice su valor de negocio y así poder tomar las acciones correctivas que me diga este informe de auditoría externa y seguir avanzando dentro de mi negocio, ¿sí? Entonces, al menos anualmente, de acuerdo a las normas de la Junta Política y Regulación Monetaria, no más de 3 años del mismo sujeto de auditoría. Los bancos anualmente deben emitir un informe de auditoría externa, ¿no? Y lo mismo las cooperativas de ahorro y crédito, no se olviden de eso. ¿Cuáles son los mecanismos de financiamiento empresarial? La forma más tradicional de financiamiento empresarial es a través del endeudamiento bancario. La emisión de acciones, obligaciones, papel comercial, titulaciones son alternativas de financiamiento empresarial a través del mercado de valores. Entonces, no nos olvidemos, el endeudamiento bancario es a corto plazo, es corriente, es el mercado de dinero, mientras el mercado de capitales se llama las acciones, las obligaciones y el papel comercial. El mercado de capital es siempre superior a un año. Otros mecanismos es que un empresario para financiar su empresa tiene dos opciones, capitalización o endeudamiento. Capitalización es a largo plazo, endeudamiento corto plazo, menor a un año. En el primer caso, aumentará el capital con una emisión de acciones, incrementará el número de accionistas y estos compartirán el riesgo de llevar adelante el negocio.
Mientras que el empresario prefiere mantener su estructura accionaria, optará por otras alternativas, como por ejemplo la emisión de obligaciones, que esta no representa un aumento de capital, sino que significa un incremento de los pasivos. La emisión de las obligaciones son títulos de deuda amparados con garantía general específica o específica que reconocen al inversionista a un interés fijo o reajustable de acuerdo a las disposiciones de liquidez de la empresa emisora. Entonces, asentado un poco en la realidad nacional, digamos que yo soy una persona natural y yo firmo un préstamo por $10,000 ante el banco X. Entonces, la gran pregunta es, ¿este banco X puede reajustarme la tasa de acuerdo a la, digamos, este año yo lo firmo al 11%, el próximo año me puede cambiar la tasa o no? De acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, de que puede ser reajustable, un fijo o reajustable. ¿Puede hacer eso un banco? ¿Sí o no? ¿Alguien que quiera decir un sí o no? Escribe. No tengo plata. Bueno, dice Aarón. No. Entonces, en definitivamente no puede un banco hacer ese tipo de reajustes de tasa por el cambio de año, ¿no? Solo el banco del BIES, que es el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, puede hacer este tipo de reajustes por el tipo de productos que ofrece y básicamente solo lo hace en los productos hipotecarios que pueden hacer este tipo de reajuste, más no los otros, más no ninguno del sistema financiero puede realizar reajustes de tasas de acuerdo a su conveniencia. Si ustedes firman ese contrato irá hasta el fin de la deuda. Ya. ¿Qué es la titularización? Es un mecanismo para entregar títulos, valores, negocios en el mercado de valores a partir de bienes que se tengan o se esperen que tenga una empresa o institución en el futuro. Ejemplo, carretera, pago de peaje. Y aquí debemos darnos cuenta que aquí también se pueden encontrar los puertos, helipuertos, eh, todo lo que tenga que ver con la cuestión pública, ¿no? Podemos titularizar bienes, valores, aunque obviamente no es debido de todo el sistema de salud pública, podemos hacer el sistema de salud, mejor dicho, de todo el sistema de educación, podemos hacer la cuantía de todas las universidades, ¿no? Entonces se puede literalmente titularizar absolutamente todo. Y con esto damos por terminado a esta pequeña clase sobre qué fue o qué son los fideicomisos y las titularizaciones, ¿no? Entonces no se pueden olvidar que se puede titularizar todo y fideicomiso simplemente es un instrumento financiero con el beneficio de terceros, que significa que en confianza van a tener un objetivo general por alcanzar. Ahora, vamos a esta otra parte que es la de evaluación financiera. Déjenme abrir la exposición. Entonces, ¿qué es la evaluación financiera? ¿Quién entiende qué es evaluar financieramente? Determinar cómo se encuentra económicamente una empresa o institución o una persona. Exactamente, determinar económicamente. Bueno, bueno, yo cuando, digamos, comencé a hacer evaluaciones financieras, me hicieron una buena pregunta, ¿no? Entonces estaba aprendiendo y me dijeron, a ver, ¿todos los que presentan un proyecto están obligados a hacer evaluación financiera? ¿Sí o no? Entiéndase que un proyecto es la inserción de un bien o servicio dentro de la sociedad. ¿Están obligados todas las personas a hacer una evaluación financiera el momento que realizan un proyecto? ¿Sí o no? ¿Alguien que escriba o alguien que me pueda decir sí o no? ¿Se puede o Sí, no se se puede? debería hacer. Debería. Ya verán. No es tanto como creemos. Entonces, imagínense, yo voy a ponerme un negocio, ¿no? Entonces, digamos que yo tengo $1,000,000 y ese negocio cuesta 500,000. Entonces, yo voy y apuesto por ese negocio y pongo los 500,000. Y los puse simplemente, sin ver evaluadores financieros ni nada. Entonces, ¿por qué puedo hacer eso? Porque al final yo puedo saber cómo gano y pierdo con mi dinero. O sea, que en qué momento voy a ganar y en qué momento voy a perder. Y no necesariamente me encuentro obligado a hacer una evaluación financiera. Pero en cambio, si yo voy y solicito, o mejor dicho, tengo mis socios, tengo el socio A, mi socio B, y encima tengo un banco, todos querían, o por necesidad del banco, uno de sus requisitos va a ser la evaluación financiera. ¿Sí?
es algo, un requisito bancario, ¿ya? Y también, digamos que sería un requisito de los socios. Mientras, si es mi propio dinero, como les vuelvo a repito, puedo yo saber cuándo gano, cuándo pierdo y no necesariamente necesito realizar la evaluación financiera. Ahora, jamás, 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 jamás se deben de olvidar que para hacer una evaluación financiera yo necesito tener mi flujo de caja. El flujo de caja es más importante que el estado de pérdidas y ganancias y es muchísimo más importante que el balance general. ¿Sí? Si ustedes dentro de un proyecto no están viendo el flujo de caja, literalmente no están viendo, o sea, ven un proyecto y ven la evaluación financiera, pero este no tiene el flujo de caja, literalmente solo están viendo paja, porque no se puede hacer evaluación financiera sin flujo de caja. Entonces les quiero recordar, depende qué órgano de su cuerpo sea más importante, si su cerebro o su corazón, pero el flujo de caja es eso, el cerebro, el corazón de las finanzas y el corazón de la evaluación financiera. Sin eso, ustedes no pueden avanzar, no pueden obtener evaluadores financieros. Ahora, ¿cuáles son los principales evaluadores financieros? Literalmente puedo tener 5 básicamente, ¿no? Que es el TIMAR, la tasa mínima aceptable de rendimiento, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el periodo de retorno de recuperación de la inversión, la relación costo-beneficio, y si son muy conspicuos, son muy pilas, manejan muy bien economía, finanzas, saben ver bien los números, manejan excelentemente ahí en el Excel, también pueden hacer el análisis de sensibilidad. Sí, entonces no se olviden, tengo, digamos que entre comillas, tengo 6, ¿no? Pero digamos que entre comillas, puede haber también un séptimo evaluador financiero que es el punto de equilibrio. Se puede calcular el punto de equilibrio económico y el punto de equilibrio financiero. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre el punto de equilibrio económico y el punto de equilibrio financiero? ¿O de qué se tratan esas dos cositas? ¿Alguien si lo puede escribir mejor? ¿Saben qué es el punto de equilibrio económico? Entonces, bueno, el punto de equilibrio económico es el número de unidades que yo debo atender para no obtener ni pérdidas ni ganancias. Mientras que el punto de equilibrio financiero es la identificación de los costos fijos y variables para obtener un costo total y obviamente tampoco tener ni pérdidas ni ganancias, ¿no? Entonces, espero que estén un poquito claros en ese punto, ¿ya? Vamos a ver la teoría que está relacionada con el análisis de evaluación financiera. Lo vamos a hacer un poquito rápido para lograr avanzar a ver el ejercicio, ¿ya? Un momento. Bueno, entonces para seguir hablando, ¿qué más es la evaluación financiera? Es simplemente esos 7 puntos, ¿ya? Para obtener una buena evaluación financiera, yo claramente necesito tener bien identificado los costos y los gastos que están influenciando directamente dentro del proyecto. Y de eso literalmente va a depender que obtenga buenos o malos indicadores financieros o evaluadores financieros. Lo que les quiero decir es que, bueno, después de yo sumar, restar, bueno, sumo los ingresos, resto los gastos, también le voy restando los costos. Dentro de mi flujo de caja, a la final
siempre, siempre de los siempre, debo de obtener un valor positivo dentro del flujo de caja. Porque caso contrario, significaría que me encuentro, si en el año 1 yo tengo un valor negativo, después de restar, digamos, lo corriente y lo no corriente, significa que efectivamente yo voy a tener una pérdida. Mejor les voy a proyectar este Excel porque se me quedó en la presentación. A ver. Entonces volvamos un poquito al punto, ¿ya? ¿Ya? Esto es un flujo de caja. Entonces, dentro del flujo de caja, el flujo de caja se divide en dos, en lo operacional y lo no operacional. Lo operacional se divide en ingresos y egresos, y lo no operacional también se divide en ingresos no operacionales y egresos no operacionales, ¿no es cierto? Entonces, tengo ingresos menos egresos y voy a tener un flujo operacional. De la misma forma, hago la misma operación en la parte no operacional y voy a obtener un flujo denominado no operacional. La diferencia entre los dos me va a generar un flujo neto generado y digamos lo que yo tengo como inversión en el año 0 me va a generar finalmente ese saldo final de caja con el cual yo voy a hacer todas las operaciones que tenga que ver o que son relativas a la operación del ejercicio. Y lo que les estaba diciendo, si ustedes aquí en este primer año, especialmente dentro del flujo operativo, obtienen un número negativo en el primer año, significa que no se encuentran, que ustedes están en presencia de un mal negocio. Entonces no pueden tener por nada del mundo dentro del flujo operativo un número negativo, porque ya significa que el proyecto no es viable. Además, me estaba olvidando de decirles, dentro de los proyectos siempre van a escuchar estas tres palabras: viable, aceptable y rentable. Viable, aceptable y rentable. Viable, aceptable y rentable. Entonces les voy a explicar en términos muy simples qué es viable, aceptable y rentable. Viable es que yo cierre ahorita el Zoom y se acabe la clase. Eso es viable. Pero simplemente no es aceptable. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué les quiero decir con eso? Es viable obtener cualquier número. Es viable que ustedes aritméticamente tengan negativos y cuestiones como esas. Es viable. ¿Ya? Pero no es aceptable. ¿Sí? Y peor aún puede ser rentable. ¿Ya? Entonces, volviendo de nuevo al flujo de caja. Viable sería que yo obtenga cualquier número aquí. Puede ser menos 19.000, como puede ser más 20.000, como puede ser más de 1.000.000. Es viable, pero no es aceptable, ¿no es cierto? Entonces, pendientes de ese término. Viable cualquier número, pero no existe, o sea, cualquier cosa literalmente, pero no es aceptable, ¿ya? Aceptable sería que yo tenga un flujo operativo mayor a 0 siempre. Y rentable sería que este flujo en su primer año sea equivalente a la quinta parte de la inversión al menos, para que sea un flujo rentable. Y de esa forma yo me doy cuenta que estoy en presencia de un flujo rentable. ¿Sí? Y lo mismo para los siguientes años, ¿no? Entonces, muy pendientes de eso. Ahora me voy a dirigir un poquito a lo que tienen dentro de su taller y obviamente para que lo entiendan de cómo funciona la situación o de qué se trata cada término que están ahí. Bueno, en el argot financiero existen muchos términos. Ahí me parece que les tenían puesto como temar o temar, no me acuerdo exactamente el término, pero a la final es un rate. Un rate es cambio, un rate en palabras cristianas o de castellano es interés, es un porcentaje, ¿sí? A la final es un porcentaje. Pero ese porcentaje es algo un poco curioso porque está asumiendo digamos, todos los riesgos que tiene el proyecto. Entonces, su proyecto, todos los proyectos que vayan a evaluar de forma financiera tienen dos tipos de riesgo de cajón: un riesgo externo y un riesgo interno. El riesgo interno está asumido a través de una tasa, que es la tasa activa. Es esa tasa que yo voy y firmo con el banco, la cooperativa, el mutualista, lo que fuere dentro del sistema financiero, y me dan esa tasa. Y esa tasa activa la voy a colocar aquí. ¿Sí? Ahora, yo también, como yo tengo una parte del dinero, de mi dinero involucrado dentro del proyecto, esa parte de mi dinero se encuentra sometida a un riesgo externo. Y ese riesgo externo está asumido por tres valores, básicamente, ¿no? Que son la inflación, la tasa activa y el premio de riesgo país. ¿Ya? Entonces, la suma de esos tres valores me va a dar
un porcentaje. Y ese porcentaje va a ser el riesgo que yo como accionista estoy asumiendo. Ahora, dentro del crédito, o mejor dicho, dentro del proyecto, igual, de la misma forma, existe dos tipos de participación de capital. La capitalización externa y la capitalización interna que yo tengo de esa cantidad de dinero. Pero obviamente la vamos a colocar en porcentaje. La multiplicación de la participación del crédito, que en este caso, en este ejemplo que estamos viendo, es del 70.82, multiplicado por el 11%, que es la tasa activa, me ha dado el riesgo total externo que tiene este proyecto. Y la multiplicación del 29.18, que es equivalente a la participación de capital que los accionistas tienen dentro del proyecto, multiplicado por este porcentaje, que es la suma de la inflación, tasa pasiva y apremio al riesgo, me dan como resultado otra resultante de riesgo total interno. ¿Sí? Y la suma de de estos dos porcentajes me da finalmente esa TIMAR, tasa mínima aceptable de rendimiento, puede ser tasa económica mínima aceptable. ¿Cómo le tienen en su TADER el nombre? ¿Cómo está? Alguien que me ponga ahí cómo estaba el nombre, porque me parece que estaba con otro nombre. Pero bueno, en otros casos también puedes tomar el nombre, la tasa mínima aceptable de rendimiento es igual a la tasa de descuento. La tasa de descuento es igual a la tasa menor, ¿sí? Entonces tiene diferentes nombres, pero a la final es del mismo, ¿no? Entonces, pendientes de toda esa situación, que es el mismo porcentaje. Ahora, una vez que yo obtengo ese porcentaje, sí, que en este caso es del 10%, yo con este porcentaje voy a hacer la evaluación financiera de mi proyecto. Entonces, en este caso, mi inversión inicial es de 225,000 y mis flujos para los siguientes 5 años son los siguientes, ¿sí? Ahora, ustedes deben de partir, denme un minuto para ver si puedo proyectarles. Yep. Aquí tenemos la fórmula del BAN. ¿Sí? El BAN es igual a menos la inversión, el flujo de caja dividido para 1 más K, que K en este caso es también rate, que es la tasa de descuento, que es la TIMAR, para el año correspondiente. Y así sucesivamente para año 2, 3, 4 y en este caso hasta el año 5. ¿Sí? Entonces, esta fórmula que estamos viendo aquí, de forma aritmética, acá la podemos ver ya de una forma algebraica, y acá lo podemos ver de una forma expresada en el Excel, entre filas y columnas, es a la final esto, ¿no? ¿Por qué les hago la exposición del BAN que comienza con menos tasa? A ver, perfecto, tienen aquí que le tienen como la trema, que es tasa de rendimiento mínimo aceptada. Bueno, es lo mismo, ¿no? Que la tasa de descuento, que la tasa mínima aceptable de rendimiento, es lo mismo, es el mismo nombre. Recuerden que el argot financiero tiene múltiples instrumentos y múltiples sinónimos, ¿ya? Entonces, yo coloco aquí la inversión, que en este caso sería lo que me estaban comentando aquí, ¿no? En el chat, a ver. Entonces me dice que la inversión inicial en el taller tienen 100,000, entonces ahí sería el reemplazo, ¿no? Sería menos 100,000. ¿Sí? Inician con ese menos 100,000. No pueden mandarle positivo porque están cometiendo un error. En el segundo, bueno, y me está dando los flujos netos de efectivo hasta el año 5 y efectivamente cojo y los encolumno de esta forma. Pim, 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 pim. ¿Cuál es mi siguiente paso? Darme cuenta en qué año estoy, el tiempo, que es año 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Pero ¿qué le voy a hacer a esta fórmula? Sí, primero debo de sumarle el 1 más R. Sumo el 1 más R.
Tercero, voy y sumo, mejor dicho, le elevo, ¿no? Es 1 más R elevado al número de años. ¿Ya? Igual pueden poner la fórmula más potencia, le pueden más potencia, 10%, y también lo pueden hacer. Lo pueden sacar con el AL 64, ese guioncito, esa campanita. ¿Ya? Y finalmente, debo de dividirle para 1, que es 1 más R elevado a la T. ¿Ya? Y una vez que yo obtengo eso, debo de multiplicar por el valor. Y efectivamente, como es del año cero, voy a tener el mismo valor de inversión. Y el mismo proceso deben de ir realizando para cada uno. ¿Sí? Veo en qué tiempo está, le sumo 1 más R, que es la tasa de descuento o esa temara que tienen ahí. Al 1 más R le elevo el tiempo, al 1 más R le cojo y divido 1 dividido para 1 más R elevado a la T. ¿Sí? Y finalmente multiplico. Multiplico la columna F por el primer flujo y así sucesivamente. Va el flujo 1, va el flujo 2, 3, 4. ¿Con qué objetivo? De al final realizar una pequeña suma de todos los flujos. Entonces, ¿qué significa? Que yo estoy en este momento sacando el valor actual neto, o bueno, VPN también se puede decir porque viene del término inglés o del inglés Value Present Net, ¿ya? Entonces, valor presente neto, valor actual neto, todos son sinónimos en este caso. Y a la final sumamos, ¿no es cierto? Sumo y obtengo el BAN. Entonces, aquí viene el problema, digamos. Como estamos viendo, ¿no? Ya les dije, cualquier número es viable, puede salir negativo y es viable, ¿ya? Pero no es aceptable. Para que sea aceptable el BAN debe de ser mayor a 0, preferentemente positivo, y lo más pegado a la inversión, que en este caso es 225,000, ustedes tienen 100,000. Entonces la gran pregunta es, viendo este ejercicio, ustedes tienen una inversión de 225,000 o 226,000 y tienen un BAN que es equivalente casi a la mitad. ¿Ustedes invertirían en el proyecto? ¿Sí o no? ¿Invierten o no invierten? ¿Es ese valor aceptable o rentable? ¿Quién me dice sí o no? ¿Quién se aventura? ¿Algún mensaje? ¿Alguna voz? ¿Sí o no? ¿Apuestas por este proyecto viendo ese BAN? De acuerdo a nuestra inversión de 100,000. De 225,000 primero y tienes un BAN de 132,000. ¿Apuestas o no apuestas? Sí, ¿Sí o no? 225 y 130. ¿Sí o no? No, ¿Y si fuera 100,000? ¿Sí o no? si fuera 100,000, sería aceptable, porque estás ahí dentro de lo que estás invirtiendo. Ya. Bueno, hagamos el caso de que tengo 100,000, ¿no? Como inversión inicial. Entonces, cuando el BAN se acerca mucho o es superior a la inversión, que muy pocos proyectos bien hechos van a dar eso, definitivamente me encuentro en presencia de un proyecto muy rentable. Muy rentable. Ya no es rentable siquiera, es muy rentable. Cuando el BAN está superando la inversión, estás en presencia de un proyecto rentable. Pero en cambio, si yo tuviera 80,000, 70,000, 60,000, digamos que simplemente es aceptable, nada más. ¿Ya? Cuando ya pasa del 80% del BAN a la inversión, estoy dentro o estoy en presencia, o pongámosle 70% también, estoy en presencia de un proyecto rentable. Si el BAN es inferior al 70% de la inversión, ya no estoy en presencia de un proyecto rentable, pero sí aceptable. ¿Ok? Pero ahí me confundiste, porque si A ya ver, es entre el 70 y el 99% va a ser un valor negativo, o sea, va a ser un valor menos de la inversión.
A A ver, pesar de que sea menor, va a ser vamos rentable de a nuevo, ¿ya? futuro. Si es 100.000 y tengo un ban de 70.000 o de 70.001 dólar, es rentable, ¿ya? Y Ok, si es 69.999, simplemente es aceptable, ¿ya? ya. Así, así de simple. Pero, bueno, y está bien lo que nos está diciendo Jairo, ¿no? O sea, y eso es suficiente para para yo ir por un proyecto, y la respuesta es no. Por eso necesitamos los otros evaluadores financieros, determinar el TIR, sacar la relación costo-beneficio, el periodo de retorno de recuperación de la inversión, el análisis de sensibilidad y sacar también la relación costo-beneficio. Y una vez que los 7, o al menos 5 de los 7, estén en rentable y aceptable, ahí al fin voy a poder tomar una decisión objetiva, cauta, súper financiera y económica sobre un proyecto. Sin embargo, yo como en la vida, ustedes no pueden tomar una decisión solo por un factor. Deben de tener muchos, debe ser eh, multidimensional para tomar una decisión de inversión. En caso contrario, no pueden tomar una decisión solo con uno. Pero en este caso, en su taller solo está marcado el banco. Entonces les va a tocar decidir en base a lo que estábamos hablando, ¿no? Si es aceptable, rentable, viable, ya les dije cualquier número. Aceptable, si es el 70% de la inversión, el banco. Si es el 71%, estamos hablando que estamos en presencia de un proyecto rentable, y así definitivamente es como se miden los estándares financieros, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan, muchachos? Jairo, Andrés, Aarón, Estefanía, Johnny, Marcos, Silván, Steve, Ulises. ¿Algo que quieran decir? Bueno, y en relación a lo que nos estaba faltando un poquito de hablar en estos 2 últimos minutos, desde el análisis de sensibilidad, que como les comenté, ya es la parte más fuerte que ustedes pueden realizar dentro de una evaluación financiera. El análisis de sensibilidad hace relación a la comparación de mi proyecto que lo acabé de terminar, digamos en este Excel que lo vimos, y yo voy a someter a este proyecto a 4 panoramas de riesgo. Uno de esos es cuando la materia prima sube el 10%, cuando los sueldos y salarios suben otro 10%, cuando el volumen de mis ingresos bajan un 10%, y otra también va a ser cuando mis gastos suban el 10%. Entonces, ahí se sacan, digamos, los panoramas de sensibilidad. Y una vez que veo que igual estoy sometiendo mi proyecto a estos panoramas de riesgo, veo que tengo también indicadores aceptables y rentables, efectivamente también voy a tomar una decisión de inversión, de sí o no. Y eso, muchachos, es todo en relación a todo lo que le puedo decir sobre evaluación financiera. Espero que les vaya muy bien en su prueba. Por favor, estudien todo lo que tenga que ver sobre sobre la banca pública en especial. No se confundan con los términos. Recuerden que ahora se llama, o sea, revisen bien los términos, ¿no? Ya no es Superintendencia de Compañías de Valores y Seguros, ahora es solo Superintendencia de Compañías. Actualícense, por favor, en esos términos, y que les vaya muy bien mañana, no sé, mejor dicho, el sábado. A ver, sí, mañana. Que les vaya muy bien en el taller. Ya vieron que está súper fácil resolver. No se olviden de la interpretación abajo, porque obviamente pueden obtener todos el mismo número, pero lo importante es cómo lo estén interpretando, ¿no? Y estudien bastante para la prueba, que básicamente tiene un mayor énfasis en el sistema público, que está conformado el sistema financiero ecuatoriano. Y de mi parte, que les vaya muy bien. Nos vemos. Hasta pronto. Está para hoy. Gracias, profe. Hasta luego. Ya. Sí, que les vaya muy bien, chicos. Cuídense. Hasta luego, profe. Chao, chao.